y su sangre limpia el ser más vil, como dice el himno. Como dice en 1 Juan, su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Toda ingratitud, toda mentira, todo robo, todo enojo, todo vicio, toda glotonería, toda borrachera, toda soberbia, toda falta de fe, toda falta de fervor en cuanto a las cosas de Dios, que nos sentimos tan mal. Llegamos otra vez el domingo y si el pastor menciona quién leyó la Biblia, ¿qué voy a decir? ¡Qué vergüenza, qué pena! Y ni siquiera me acordé de orar por los alimentos. Qué triste y qué trágico es eso. Pero venimos aquí a la iglesia cansados y agotados y agobiados de tentaciones. Pero nuestra gran confianza es que Cristo es Dios. Amén. Y su sangre nos limpia, nos perdona, nos regenera. En último lugar, noten de esta identificación que se enfatiza, se repite mucho en este libro. La leímos en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega. La leímos en nuestros textos, por supuesto. Se repite en el versículo 17 una vez más. Y pueden leerla, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 8. Pero léala conmigo en el capítulo 21. Al final de Apocalipsis también es lo mismo. Apocalipsis 21 y versículo 6 dice. Apocalipsis 21 y el versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 22 nos dice el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. De esto se trata Apocalipsis, desde el principio hasta el final. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Se trata de la revelación de Jesucristo como Dios, Dios eterno, todopoderoso, que Él es el protagonista de esta historia y la historia del universo. Y amigos, entonces, al estudiar este libro y al vivir la cristiandad, es de lo más importante que mantengamos esta idea, esta imagen de Cristo, que Él es más que un hombre, Él es más que un profeta, más que un gran rabí. Él es Dios eterno, todopoderoso, que, para usar el lenguaje de Apocalipsis, salió venciendo y para vencer. Esto es lo que asegura nuestra salvación. Esto es lo que asegura nuestro futuro. Y como veíamos el miércoles, nos asegura, ya que Él es eterno, que Él va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a su conocimiento de toda la eternidad, a su tiempo perfecto. Y lo más importante, esto nos lleva, hermanos, a postrarnos ante Él con toda humildad, porque Él es eterno. Nosotros somos criaturas del tiempo, finitas, insignificantes, pero Él es eterno. Debemos adorarlo entonces con toda humildad. Amén. Y aquí pasamos a la segunda parte de nuestro texto, en Apocalipsis 1:11. Ya vimos la identificación. Ahora veamos la instrucción que se le dio al apóstol Juan. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. La primera parte de la instrucción dice: escribe en un libro lo que ves. Más literalmente, el texto griego dice: lo que ves, escribe en biblión. Biblión es una palabra griega que significa libro. Eso significa Biblia, el libro. La Biblia es el libro de libros, el libro por excelencia. No hay otro igual, compáralo, no hay otro igual. Entonces, esta instrucción nos recuerda que la Biblia, el libro, es inspirado por Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Como dice en 2 Timoteo 3:15, literalmente, toda la escritura es exhalada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo que tenemos entonces en este libro no fueron ideas de Juan. Lo que tenemos en este libro de Apocalipsis, lo que tenemos en este biblión en la Biblia, no son ideas del apóstol Pablo o Moisés. No, las historias, los mandamientos, las poesías, las visiones de la Biblia no fueron inventados por los profetas o por los apóstoles. Como dice en 2 de Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana.
Los apóstoles, los profetas, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Dios es el autor intelectual de la Biblia, no David, no Moisés, no Mateo, no Pablo, no Juan. Lo que dice la Biblia es 100% de parte de Dios. Es por eso que a uno les parece increíble, pero 40 autores diferentes. La Biblia tiene 40 autores diferentes. No vivieron en el mismo lugar. Vivieron a través de un tiempo de 1500 años, unos dicen 1600 años. Pero este libro tiene esa armonía increíble y esa excelencia increíble. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito por Dios, no por hombres. Y aquí, hermanos, entonces, tenemos lo que Dios quiere que sepamos. No más, no menos. Hay un versículo muy interesante. Vean Apocalipsis 10:4. Juan está viendo visiones y está escuchando muchas cosas. Entonces pasa, Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. En este libro tenemos tan solo lo que Dios quería que Juan escribiera, que Pablo escribiera, que Mateo escribiera. No más y no menos. Y estas cosas fueron escritas, nos dice Juan, para que creyésemos en el Hijo de Dios y que en Él tengamos vida eterna. Amén. Porque si se escribiera todas las cosas que ha hecho Cristo a través de la eternidad, ni todos los libros del mundo, en todo el mundo no cabrían los libros que se habían de escribir. Tenemos aquí la revelación exacta, perfecta de Dios para nuestras vidas. Y lo práctico entonces, hermanos, de estas enseñanzas es que debemos leer la Biblia con mucha gratitud, con mucha fe y con mucha reverencia. Debemos leer la Biblia orando: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mucha gratitud, porque aquí tenemos la revelación de Dios, la revelación del Evangelio, cómo podemos vivir, cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos morir en paz. Si la Biblia no tuviéramos nada de conocimiento de Dios, nada de esperanza de salvación, nada de promesas, nada de dirección para la vida, nada de consolación, nada de esperanza para la muerte, nada. No tenemos Biblia por Cristo. Pero volviendo a nuestro texto, la segunda parte de la instrucción nos dice: envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. En Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y tenía que enviarlo porque estaba en la isla de Patmos y tenía que enviarlo a Asia, al frente de la isla, y estaban esas ciudades, y tenía que enviarlo entonces. No iba a proclamarlo porque no estaba ahí, tenía que enviarlo. Si viviera en esos tiempos, lo hubieran mandado por un correo electrónico, dado un anexo o un WhatsApp, lo hubieran anexado ahí, lo hubieran mandado. Pero no vivía en esos tiempos. Vivía en el tiempo donde se escribían las cartas a mano. Y algunos de nosotros sabemos de qué es eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Billy no se acuerda. Que se escribían las cartas a mano. Juan escribió a mano. Y las cartas y un barco tenía que llegar ahí a la isla y luego zarpaba y luego llegar allá y poco a poco así, caminando en un caballo, en un burro, se las distribuían a través de estas iglesias. Ahora, lo que quiero que noten aquí es que esto en sí es prueba que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Hace 2000 años que Juan escribió esto y lo tenemos hoy en Hermosillo, en el 2014, porque Dios preservó esas cartas. Amén. Que se copiaron y tenemos aquí hoy en Hermosillo el libro que Juan escribió. A las 7 iglesias. Esas escrituras, valga la redundancia, es para iglesias, no para clubs, no para una asociación, para iglesias, congregaciones del Señor, hermanos que se reúnen en el nombre del Señor para adorarle y obedecerle y aprender de Él. Iglesias. No se avergonzaban en este tiempo de ese nombre, iglesia, como muchos hoy en día. Y noten también, no me voy a profundizar mucho aquí, si quieren hacerle una pregunta a su hermano Carlos Long les puede explicar. Dice 7 iglesias. No dice 6, ni 8, ni 100. Dice 7 iglesias. ¿Por qué?
Bueno, 7 en la Biblia es el número de perfección, algo completo. Tenemos 7 días en la semana. Y precisamente en Apocalipsis es un número muy simbólico. Tenemos, por ejemplo, 7 candeleros, 7 espíritus, 7 truenos, 7 ángeles. Tenemos también 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de oro, 7 montes, 7 reyes, 7 plagas, 7 ojos, 7 cuernos, 7, muchos 7 en Apocalipsis. Y aquí tenemos 7 iglesias reales, pero simbólicas, representativas de todas las iglesias. Todas las iglesias del mundo, a lo último, pueden identificarse con alguna de estas iglesias que se enlistan. Ahora, antes de comentar sobre esas iglesias, noten que estas iglesias están en Asia. ¿Por qué digo eso? No están en Israel. No se menciona Jerusalén. ¿Por qué no se menciona Jerusalén? La iglesia madre. ¿Por qué no se menciona Jerusalén? ¿Por qué en Asia? ¿Por qué? Pues Paco, porque Juan escribió después del año 70, Jerusalén ya había sido destruida. ¿Por qué? ¿Por qué no Jerusalén? Pues Paco, porque Juan era el pastor en Efeso. Por eso. ¿Qué estamos diciendo? Que los apóstoles ya no estaban ahí entonces en Israel. Que ahora estaban en tierras que no eran de judíos. Ahora estaban con los gentiles. ¿Por qué? Hechos 28 escriban ahí los que notan, los judíos habían rechazado a Cristo. Dios envió su mensaje entonces a los que no eran judíos, a los gentiles. Amén. A nosotros. Yo creo que hay un judío por ahí, pero los demás somos gentiles. Pero, ¿por qué a estas iglesias en particular? ¿Por qué a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea? Bueno, como acabamos de comentar, Juan era el pastor en Efeso. Y leemos en Hechos que Pablo estuvo allí 3 años, ministrando 3 años en Efeso. Y los presbiterianos, hermano Ryan, estas iglesias entonces eran parte del presbiterio de esa área. Y también hay que considerar que estas iglesias estaban cerca geográficamente de lo que ahora es Turquía. Pero si hubiera sido Sonora, si Juan el apóstol hubiera estado desterrado en la isla del Tiburón y hubiera escrito estas cartas aquí a los hermanos de las iglesias de Sonora, él hubiera escrito muy bien a la iglesia de Nogales, y iglesia de Agua Prieta, y Cambó, y Caborca, y Hermosillo, y Guaymas, y Obregón, por eso. Bueno, dice alguien insistente. Hay personas así, pero muy insistentes. ¿Pero por qué? ¿Por qué a esas iglesias? ¿Por qué no se incluyó a Colosas? Colosas estaba en esa área. O Hierápolis, o alguna otra iglesia. No es justo. ¿Por qué sacaron a Colosas de ese círculo de iglesias? Bueno, aquí lo último, por supuesto, la respuesta correcta es Dios, porque Dios así lo quiso. Y con eso no podemos alegar. Aunque hay hombres, ¿verdad?, que critican y juzgan a Dios en su soberbia. Pues Dios, tengo que considerar a este. Bueno, Dios es Dios y en su sabiduría, en su perfección, en su soberanía, hizo de estas iglesias esta lista. Y la verdad es que algunas de esas iglesias le ha de haber causado mucha vergüenza, mucha pena estar incluida en esta lista. Porque se nos revela en Apocalipsis 2 y 3 sus problemas. Qué pena que todo el mundo supiera que Efeso había perdido su primer amor. Qué pena, qué vergüenza que todo el mundo supiera a través de todos los siglos que Pérgamo tenía unos herejes, que Tiatira tenía una pastora que enseñaba a seducir, a fornicar y a servir a ídolos. Y la iglesia de Sardes creía que estaba viva, pero estaba muerta. Y la infamosa Laodicea, ni caliente ni fría. Qué triste, qué vergüenza. Y también hay que considerar en esto, hermanos, que este libro obviamente no fue exclusivo para esas iglesias, no eran visiones y secretos y misterios para esas iglesias nada más. Como todas las epístolas y los demás libros de la Biblia, se compartieron con otras iglesias. ¿Quién puede apuntar Colosenses, capítulo 4, versículo 16, donde el apóstol escribe a la iglesia de Colosas? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, así también que sea leída la de los laodicenses y la de la Odisea, léanla, y hay de ustedes también que la lean ellos. Colosenses 4:16. Bueno,
¿Qué es lo práctico de todo esto que hemos visto de nuestro texto? Número uno, y con eso termino. Número uno, si estas iglesias son representativas, simbólicas, típicas de todas las iglesias, sería bueno examinarnos como Iglesia Bíblica Monterrey, la iglesia aquí en Hermosillo, cuál nos representa a nosotros. Nos representa Efeso, hemos perdido nuestro primer amor. No nos representa Filadelfia, somos pocos pero hemos guardado su palabra. O somos Laodicea, ni fríos ni calientes. Número 2. Si el Señor veía estas congregaciones como iglesias, hay que tener compasión, paciencia con los hermanos de la iglesia que no están bien. Lo repito. Si el Señor veía esas congregaciones como iglesias, sus iglesias, entonces hay que tener mucha compasión, mucha paciencia con los hermanos de la iglesia que no están bien. Obviamente la mayoría de la lista de esas iglesias tenían problemas muy graves. Miembros muy problemáticos, débiles. ¿A qué iglesia te gustaría pertenecer a ti? En el Nuevo Testamento, tengo una iglesia. ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Jerusalén? Ahí estaba Ananías y Zafira. ¿Te gustaría pertenecer a la iglesia de Corinto? No, Corinto no, así ya sé que están bien mal. A la iglesia de Filipos. Ahí estaba la hermana Evodia y la hermana Sintique. ¿A qué iglesia? ¿A Efeso? No. La verdad, hermanos, es que todas las iglesias tienen problemas, hermanos problemáticos. Asael, famoso Asael, se graduó. Sí, ingeniero. Y me dijo, anuncié el domingo pasado si hay una persona que nos quería ayudar a unos proyectos, y alguien quiere ayudar a los signarios a arreglarlos. Y el hermano vino después del culto y me dijo, hermano, yo tengo un tiempo libre, ya me gradué, terminé con mi tesis, hay un tiempo libre, yo quiero ayudar en algo. Bueno, le dije, hay unos focos que quisiéramos poner enfrente de la iglesia y están ya todo listo, vamos a poner los focos de lámparas. Y también le dije, quiero que me hagas un detector. Él sabe de electrónica y rayos láser y puede hacer detectores de mentiras y todo eso. Quiero que me hagas una maquinita ahí para poner enfrente de la iglesia, y al entrar a la iglesia, un detector de cristianos verdaderos sin problemas. Vamos a entrar por esas puertas, por ese detector. Y esa maquinita, ese detector de cristianos verdaderos sin problemas. ¿Saben cuántos va a encontrar? Porque todos los cristianos somos pecadores. Todos los cristianos somos débiles, caemos en tentaciones. Y mi punto aquí, hermanos, es: tengamos paciencia los unos con los otros, tengamos mucha compasión. Es increíble la paciencia de Cristo por estas iglesias, estas 7 iglesias con problemas tan graves. Pero el Señor tuvo compasión y tuvo paciencia, aún con esa mujer Jezabel, le dio tiempo para que se arrepintiera. Entonces nosotros, sí, hay muchos hipócritas. Desafortunadamente hay muchos hipócritas en las iglesias. Pero tengamos compasión, amor y paciencia con los demás. Cristo nos tiene paciencia a nosotros y nos considera su iglesia. En tercer y último lugar, si el Señor manda a Juan que escriba este libro a las iglesias, quiere decir que el interés celestial de Cristo son sus iglesias. ¿Dónde estará Cristo en esta visión? Lo vamos a ver después. Él estaba, nos dice ahí en la visión, en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué representan esos 7 candeleros? Nos dice el último versículo, el versículo 20, la última frase. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo en medio de sus iglesias. El interés de Cristo celestial son sus iglesias. Es por eso que escribe